Bienvenidos a la cuarta parte del tutorial de R que tiene que ver con estructuras de datos. Si bien ya estuvimos viendo los tipos de datos que pueden existir en R, ahora vamos a ver de qué manera los colectamos en una sola variable y de qué manera los organizamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que mi vector, que se puede llamar, por ejemplo, numVec, va a ser igual a C de concatenar. Puede ser en este caso 2, 4, 6, 8, 10. Y le damos enter y me lo va a poner por acá dado de alta, ¿no? Entonces, si yo le doy por acá a class, la class de numVec, que es el nombre de mi vector, voy a tener que es de tipo numérico. Si yo quiero conocer qué tan largo es, simplemente le pongo por acá numVec length y puedo conocer que es de 5. Ahora, si yo quiero conocer alguno de los valores que tengo por acá, entonces voy a poner numVec, que es el nombre de mi vector, y voy a abrir estos corchetes y voy a decir, por ejemplo, pues quiero conocer el que está en la posición 3. Y en este caso, el que está en la posición 3 sería el 6, ¿no? 1, 2 y 3, que sería la parte 6. Ahora, muy similar a la manera en la que se agrupan los datos, si nosotros combinamos diferentes tipos de datos, R lo que va a hacer es que los va a uniformar en uno solo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo, por ejemplo, hago un vector que se llame mezcla, ¿verdad? Y ese vector, pongo por acá la C, entonces digo que en este tenemos una palabra, en este caso esta palabra puede ser rojo, y luego esto lo combino con un 5. Entonces ahí estoy combinando el tipo de dato que es character y el tipo de dato que es en este caso numeric. Si yo hago eso, automáticamente R me los va a estar combinando ambos en una sola parte, ¿no? Entonces ahí lo tenemos que mezcla, ahí vieron que tardó un poco, es de tipo character. Entonces quiere decir que en un vector determinado solamente puedo agrupar un solo tipo de datos. Entonces es por esto que aquí en tipo, si yo por ejemplo vuelvo a poner por acá mezcla, me los va a estar poniendo todos como si fueran de caracteres. Y si yo escribo por ejemplo class, entre paréntesis pongo mezcla, que estoy mezclando vectores, valores numéricos y valores de caracteres, me va a decir que es de tipo de carácter. Bueno, ahora, a la hora de estar haciendo vectores, hay bastantes cosas que podemos hacer, que podemos realizar. Por ejemplo, si yo aquí en esta parte que es mezcla, además de esto, le añado un tipo de dato que es true, mezcla, me lo va a estar siguiendo como si fueran caracteres todos, ¿no? Entonces aquí le pongo mezcla y me aparecen todos como caracteres. Ahora, yo puedo generar secuencias de datos a la hora de hacer vectores y esto va a ser particularmente útil cuando estemos viendo la cuestión de probabilidad. Por ejemplo, puedo decir que quiero un vector que sea, en este caso y, por ejemplo, que vaya desde 1 hasta 100. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa secuencia que está repitiéndose desde el 1 hasta el 100. Bueno, entonces, si nosotros queremos generar secuencias, vamos a utilizar la función sec, que es una abreviación de sequence. Entonces, vamos a ver. En el caso de arriba, solamente era del 1 al 100, de 1 en 1. Pero ¿qué tal si yo quisiera que fuera, por ejemplo, desde 1.5 hacia 4.2 y los brincos, los steps, o sea, el intervalo de aumento fuera, en este caso, 0.1. Ahí lo tengo, ¿no? 1.5, 1.6, 1.7, hasta llegar y detenerse en 2, que es 4.2. Entonces,
desde 1.5 hacia 4.2 haciendo intervalos de aumento de 0.1. Ahora, si yo quisiera simplificar esto, en R hay más de una manera de hacer las cosas. El primer argumento, en este caso, que es 1.5, establece el from. El segundo establece el to. Y el tercero establece el step, ¿no? El escalón del brinco. Y me va a dar exactamente lo mismo. Quiere decir que puedo hacerlo de esta manera o puedo prescindir de él y hacerlo de esta otra forma. Ahora que si yo quisiera que en vez de que los saltos fueran de 0.1, fueran de 0.2, pudiera también hacerlo 1.5, 1.7, 1.9. Si se dan cuenta, no llega hasta lo que es 4.2 porque no lo puede sobrepasar el límite, entonces solo se queda en 4.1 porque es hasta donde le permiten estos aumentos que yo estuve dando de alta. Esto es la función sequence. Ahora, yo también puedo hacer, por ejemplo, rep, que tiene que ver con repetir. Entonces, yo quiero que me repita una palabra muchas veces. Entonces, literalmente le voy a poner palabra. Entonces, ¿cuántas veces quiero que me repita la palabra? Eso puede ser un número times indefinido de veces. Va a ser igual a 7. Entonces, pues yo voy a tener que me dice palabra 7 veces en mi resultado. Aquí yo también puedo estar repitiendo, en este caso, un vector, un determinado número, número de veces, ¿no? Entonces hasta ahora lo que vimos fue, voy a ponerlo por acá por arriba, C, que es concatenar valores. Vimos estos dos puntitos, que en este caso fue del 1 al 100. Vimos también lo que es sec, que es sequence, y también vimos rep, que tiene que ver con repetir. Si se dan cuenta, aquí me lo está poniendo de esta forma porque pues le puse un paréntesis, pero es para sumarizar los temas que estuvimos viendo, ¿no? Entonces también podemos hacer una combinación de todo, ¿no? Entonces vamos a poner que C, vamos a concatenar, por ejemplo, en este caso vamos a concatenar por acá X, ¿verdad? Bueno, para esto, previamente, vamos a ponerle, tuve que haber dado de alto número, entonces le voy a poner Y. Entonces tengo por acá Y, espacio, vamos a poner que se va a repetir vamos a ponerle aquí, se va a repetir una secuencia de, vamos a ponerle aquí, ok, tenemos este paréntesis, ahora vamos a hacer otro paréntesis más que va dentro de esta sentencia, que es sequence, y le ponemos 1, 9 y 2, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vamos a ponerle acá afuera, coma, 3, se concatena con el valor 3, y eso le damos un pequeño espacio para acá, ¿no? Si se confunden a la hora de poner los paréntesis, si yo le doy clic aquí, tiene que sombrearse uno. Si yo le doy clic aquí, tiene que sombrear y así sucesivamente. En el momento en el que yo le doy clic a uno de los paréntesis y no se está sombreando nada, quiere decir que efectivamente estoy haciendo algo mal. Aquí vamos a darle una coma y vamos a poner otra C porque voy a concatenarlo con otra parte. Entonces voy a concatenarlo con un vector que sea, por ejemplo, 1, 2, 3. Aquí no necesariamente tiene que estar separado, pero yo escojo separarlo para que sea una sintaxis natural del lenguaje. Y aquí vamos a ponerle por acá coma, simplemente el número 42 solito, coma, y luego desde el 2 hacia el 4. Entonces yo aquí estoy combinando diferentes operaciones que estuvimos viendo, y también estoy haciendo de qué manera hacemos operaciones largas y operaciones complejas, ¿de acuerdo? Este se sombrea con este sombrea con este otro, y así nos vamos a ir yendo. Entonces, cuando yo corro esto, me va a hacer la secuencia de números como se le estuve dando, me va a hacer la concatenación de los números que le di, el número 42, y luego al final de el 2 al 4, ¿no? Que vendría siendo, aquí tenemos el número 42 y al final de el 2 al 4. Y aquí lo que hice fue combinar. Ahora, bajo esta parte ya nosotros podemos tener cómo generamos vectores y cómo hacemos repeticiones que tienen que ver dentro de los vectores, ¿no? Entonces,
Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un vector que sea, por ejemplo, acá z, y ese vector z esté conteniendo operadores lógicos, vamos a ponerle por acá, en mayúscula, ¿no? True, ¿verdad? Espacio true, espacio false, espacio true, espacio true, espacio false. Quiere decir que yo dentro de los vectores puedo estar conteniendo cualquier tipo de dato como lo estuvimos viendo. Recordemos que R es sensible a mayúsculas y minúsculas y ahí lo tengo, ¿no? Exactamente de esta forma, ¿no? Ahora, si hablamos de vectorización, yo puedo hacer operaciones de valores vectorizados. Quiere decir que la misma aritmética operacional que vimos en el primer tutorial, yo la puedo estar haciendo con conjuntos de números grandes, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar por acá también en estas variables para poder trabajar así más limpio. Yo tengo que x por acá va a valer, por ejemplo, del 1 a 10. Si yo lo pongo simplemente así, significa que va a ser saltos de 1, del 1 al 10 en números naturales. Yo puedo decir entonces por acá, por ejemplo, x más 1, y resulta que me va a estar sumando 1 a cada una de las partes individuales de mi vector. Entonces, como en este caso mi vector x, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Se le suma el 1 aquí, se le suma el 1 aquí, aquí, y así sucesivamente. De tal suerte que yo también puedo tomar esto que vimos por acá y multiplicarlo. O también puedo tomar, por ejemplo, el 2 y elevarlo a una potencia. Y esa potencia puede ser x. Y me va a estar elevando el 2 a todas esas potencias. O también puedo obtener en este caso la raíz cuadrada de mi vector. O también puedo obtener en este caso el logaritmo de este vector, de tal suerte que yo puedo hacer operaciones que tienen que ver con vectores, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto tenemos nosotros operadores lógicos que puedo estar haciendo con los vectores. Entonces, vamos a ver, vamos a dar de alta acá x. Entonces, otra vez, ¿no? X va a ser igual a concatenación de 1, 3, 5, 7, 8 y 9, ¿no? Ya lo di de alta. Entonces, yo quiero saber si las partes que conforman, en este caso, este vector son mayores a 3. Y ahí lo tenemos, ¿no? Que, ok, es false, false, true, porque el 5 sí es mayor a 3, el 8 también y el 9 también, ¿no? Entonces, los dos primeros, que son el 1 y el 3, no son mayores que 3 y los demás sí. Entonces yo puedo hacer sentencias lógicas con este símbolo que es mayor que. Y también pudiera perfectamente tomar esto y hacerlo pues al revés, ¿no? True, false, false, true, ¿no? Bueno, de esta forma, el operador lógico que dice que es una cosa igual a otra, se pone de esta forma. Entonces, va a ser falso en todas las partes, claro, excepto en donde sea 3 que coincida con 3, porque ahí va a ser true, ¿no? Y es el único momento en el que eso es true. Y esto es bastante útil, por ejemplo, si yo tengo que quiero mi x y quiero obtener dentro de esto todas dentro de x, regrésame todos los que, por ejemplo, sean mayores que 3, me va a dar entonces dentro de ese vector todas las variables que sean mayor que 3, ¿no? Y de esta forma yo puedo hacerlo con los mismos operadores lógicos, que sea igual a 8, y ahí me da el 8, ¿no? Ok. También puedo hacer la sumatoria, por ejemplo. Yo quiero saber una sumatoria que va de todos los números que sean por acá mayores que 3, ¿no? Y eso me va a dar 4. ¿Ok? Sumatoria de x mayor a 3. Ahora, si yo lo quisiera presentar de una manera numérica, vamos a ponerle, como ya lo habíamos estado viendo antes, as numeric
y entre paréntesis vamos a ponerle x mayor que 3 y me lo pone de esta forma, ¿no? ¿Qué quiere decir el 0? El 0 básicamente es el false y el 1 vendría siendo true, ¿verdad? Ahora, nosotros utilizamos entonces la función suma y utilizamos la función true o false. Ahora podemos utilizar esta coerción para básicamente pues, cualquier tipo de operación matemática que tengamos. De esta forma ponemos esta sentencia que es which determina la locación del primer número mínimo o máximo de un vector numérico o de un vector lógico. Entonces, which, vamos a ponerle por acá, x mayor a 3. Tenemos que, pues los que son mayores a 3 son estos, ¿no? 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6 no son, digamos, los valores como tal de este vector, son las posiciones. Entonces quiere decir que el 3, 4, 5 y 6 vendrían siendo esos que yo tengo ahí en esa parte. Si yo quisiera saber, en este caso, cuál es el valor máximo de x, simplemente le pongo max, aquí le pongo x y me sale que pues obviamente es el 9. Ahora, cuando yo le pongo which, por ejemplo por acá, which x que sea igual al máximo de x, ¿no? Entonces ahí me va a decir que es 6 porque estoy usando which y which tiene que ver con la posición. Entonces la posición 6 de izquierda a derecha equivale pues al 9, ¿no? Que es el valor más alto. Ahora ya vimos cómo se hacen operaciones básicas con vectores y de qué manera se hacen operaciones también lógicas con lo que son parte de los vectores.